Hola solteros y solteras, bienvenidos una vez más a su canal Cocina para Solteros. El día de hoy les tengo la receta de la ensalada navideña de manzana. Así es amigos, ensalada navideña de manzana. Para preparar esta deliciosa ensalada de manzana vamos a necesitar 4 manzanas grandes, de color amarillo de preferencia. 5 rebanadas de piña en almíbar, previamente escurrida. 1 taza de crema de leche. 1/4 de taza de azúcar. 1 cucharada de canela molida. 50 gramos de nuez picada. Y algunos frutos secos. La receta original incluye pasas, pero yo lo voy a sustituir por arándanos secos. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra crema y le vamos a agregar el azúcar. Ahora la vamos a integrar perfectamente. El azúcar, al disolverse en la crema, va a hacer que la crema se vuelva bastante más aguadita, que tenga una consistencia más liviana. Y bueno, esto va a estar perfecto para poder integrar los demás ingredientes. Una vez que ya tengamos disuelta nuestra azúcar en la crema, la vamos a dejar reposar, de preferencia en el refrigerador. Ahora vamos a picar nuestras manzanas. Y mientras lo hacemos, déjenme platicarles que estas cantidades están perfectas para entre 6 y 8 porciones de ensalada. Si ustedes necesitan preparar más, simplemente saquen las proporciones. Pero la parte importante es, si van a hacer muchas manzanas, al momento de picarlas, váyanlas directamente vaciando en la crema. De lo contrario, como se van a tardar mucho en picarlas, se les van a oxidar y se van a poner cafés. Yo no tengo ese problema porque son pocas manzanas, así que las voy a picar de esta manera. Otra cosa, yo las voy a picar con todo y cáscara, pero si ustedes no les gusta la cáscara, la pueden pelar antes de picarla. Yo se la voy a dejar pues porque no me molesta, de hecho me agrada y además pues es muy saludable. Procuren que sus cuadritos de manzana no queden muy grandes, máximo de 1 centímetro. Bien, pues ahora vamos a poner la manzana directamente en la crema. Y ahora vamos a empezar a incorporar aquí nuestra manzana. Bien amigos, ya quedó cubierta de crema. Cúbranla lo más que puedan para que no se oxide la manzana y no se ponga oscura. Ahora vamos a picar nuestra piña en almíbar. Lo mismo, vamos a sacar cuadritos de aproximadamente 1 centímetro, tal vez un poquito más pequeños. Ahora vamos a agregarle la piña a nuestra ensalada. Finalmente le vamos a agregar los demás ingredientes: la nuez, los frutos secos y la canela. Bien amigos, espero que les haya gustado esta receta. Como pueden ver es facilísima, pero es deliciosa. A mí no me queda más que despedirme. Como siempre, los invito a que se suscriban a este canal haciendo clic en el logotipo que está aquí. Además, dejen un comentario por favor, díganos si les gustó, regálenos un like, compártanlo con sus amigos también. Los espero también en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y en el grupo de Cocina para Solteros en Facebook, donde ustedes nos van a poder poner todas las recetas que quieran compartir. Yo me despido, mi nombre es Josh, esto se llama Cocina para Solteros y yo los voy a esperar aquí con una nueva receta.